times I cried to tell you, many times I cry alone. Always I'm surprised how well you got my feelings to the bones. Don't wanna leave you really, I invested too much time. Don't give you up that easy to the doubts that complicate your mind. We belong to the light, we belong to the thunder. We belong to the sound of the words before falling under. Wherever we deny our embrace for worse or for better, we belong together. Muy buenas noches, muy buen jueves. Luz Mariana Chajón, como todos los jueves, en la apertura y en varios momentos de este programa. Este programa paraguayo, a mí mucho me gusta decir programa guaraní, ¿no? Claro. Aborigen, así de sí, pura cepa. Sí, pura cepa. Hoy vamos a tratar de unir con flechas con nuestros invitados varios temas, ¿eh? Bien Paraguay, ¿eh? Sí, sí, sí. Nuestra cultura es nativa, es así, ¿verdad? No podemos evitar. Algunos Espera. dirán... ¿Pasó algo? No sé. Es la pelota. No. Bueno, No. Seguimos. Algunos dirán que hay distintos tipos de periodismo, el amarillo, por ejemplo, pero en las jornadas son negras, los colores se juntan y cambian. Se juntan, sí. Mira, tenemos arbolito. Tenemos arbolito. ¿Lo tapa usted? Pero... Sí, trato de no, pero tenemos, ahí se ve. Se ve. Así que la Navidad está cerca, es un momento de agregarle un poquito más de onda también a nuestras vidas, ¿no? Muy bien, señor, muy bien. Caballero, ¿con quién estamos hoy? Bueno, hoy tenemos varios temas para hablar, debatir, conspirar. Por ejemplo, íbamos a hablar un poco del tema del lavado de dinero, la CEPRELAT y compañía, todo lo que tiene que ver con los relacionamientos a los políticos también con estos casos. Está con nosotros el apoderado de la ANR, Eduardo González. Y también entró al bar, ya que estábamos así como a la mañana en Carinal, no mentira. Le invitamos a Santiago Peña, al ex ministro de Hacienda, para venir a conversar acá un rato. Yo les tiré de así nos va. Muy bien. Vivimos juntos, sí. Sí, él dijo... Pasaron varias horas igual. Vamos a tomar un ratito, le dije. Sí, está bien. Hicimos Sí. un intervalo ahí. Un flechazo, ¿no? Un flechazo. Bueno, basta, ya está. ¿Cómo está, don Santi? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, Augusto, compañeros, realmente contento de estar acá. Y bueno, vos sabés que algo muy feo es celebrar la desgracia ajena, pero peor es celebrar la victoria ajena, Pero ¿verdad? no nos Así que, queda pero ni bueno, mucho, pero Santi. se conoce de su gran trayectoria, su gran, así que Dejarnos es alegrarnos comprensible con que algo, por cuando lo uno Una cosita, no tiene nada alito. para festejar y Mira finalmente lo que es festeja la el gestión de triunfo Raúl ajeno. Zapag, ¿eh? Un día de presidente A los de Olimpia 5 ya no minutos gana. de ser presidente Raúl, ya no Olimpia no ganó nada. Así nomás. Esa es una Es una campaña. gran gestión. Es una gran gestión. Ya ¿eh? puede cerrar, ¿eh? Así se inicia. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Gracias por venir. No, gracias a vos por la invitación, también a los compañeros, buenas noches para todos y también para mi gran amigo Santiago Peña. Se calentó la semana con la acusación de un abogado de Cucho Cabañas, al respecto del financiamiento concreto, lo dijo con todas las letras, de la campaña del actual presidente, con dinero ilícito, digamos, de Maduro, ¿no? Y hablaba de más de $500.000. Hoy, un enorme esfuerzo de encubrimiento por parte de medios de esa noticia, porque evidentemente para los medios hay abogados narcos buenos y abogados narcos malos. Los unos merecen toda la credibilidad y el espacio y los otros no. Bueno, pero ¿cómo ven desde el punto de Pero vista? antes que responda el doctor, a mí me parece que pues, el ministro del Interior acusó de que se trata de una campaña básicamente de encubrir, ¿verdad? Y quiero felicitarle a Augusto Santos que como director periodístico puede llegar al grupo Bierzi, establecer una entrevista en Radio Monumental. Lo hicimos. la portada Felicitaciones, de- ¿verdad? Lo eso, hicimos, claro. lo hicimos, sí. O Exactamente. estamos comprando ¿Sabe? algún Eso medio es que no sabemos, transmedia. Augusto, usted está No, lo comprando algo que no hicimos, sabemos lo hicimos. nosotros. No, en realidad ese es otro despropósito, ¿no? Acusar la entrevista lo hizo Radio Monumental, que pertenece al grupo Bierzi, que es un grupo al que se atribuye proximidades con el gobierno, yo no sé. Doctor, Realmente sorprendió, como dijiste, Augusto, una declaración y más en el medio en el cual se dio.
porque aparentemente esto se había iniciado por otras cuestiones y derivó en esas formulaciones realizadas por este abogado, ¿verdad? Entonces, realmente llama mucho la atención y las consecuencias que eso puede tener realmente. Como escuché a muchos hoy decir, ¿cómo puede ser que este sea un tema que pase o quiera pasarse tan desapercibido si estamos hablando de un financiamiento de una campaña política? Que inclusive nosotros siempre veíamos qué es lo que ocurría. Acá justamente está Santiago, que fue justamente con quien estábamos en ese momento combatiendo del otro lado. Y nosotros veíamos como en Honor Colorado, por ejemplo, es importante destacar un poco esto. Nosotros dentro del proceso de lo que era la campaña, nosotros inclusive generamos la apertura por primera vez de un movimiento político que solicitó la habilitación de un RUC, ¿verdad? Y toda la campaña de Santiago Peña, presidente, fue manejada a través de ese cuidado justamente que se tuvo en ese detalle, porque sabíamos que éramos los más observados. Entonces tuvimos la habilitación del RUC, se hicieron todas las rendiciones de cuentas correspondientes a esa campaña interna dentro del partido, que es la primera vez que eso ocurrió. Y llama la atención esta situación porque es algo que solía comentar un poco con los muchachos de repente nosotros inclusive decíamos, bueno, ¿de dónde van a salir los fondos para esta campaña por el lado del otro equipo, ¿verdad? ¿Cómo podrían sostener, sabiendo nosotros cómo nos manejamos, ¿verdad? Pero en un manejo no estatal que se realizó por parte de la campaña de Honor Colorado. Y a lo mejor algunos que pensarán que no fue así, pero es así, ¿verdad? Porque nosotros colaborábamos también en todo ese tema y llama la atención esto ahora y que medios caracterizados por publicar este tipo de eventos hoy ni se han acordado en sus páginas principales, sino que allá en el fondo estaba, ¿verdad? Y eso realmente llama poderosamente la atención, pero no tiene que llamar la atención solamente por eso, sino que acá debe haber eventualmente alguna apertura de una investigación por el Ministerio Público. Mínimamente. Hoy, pasando al otro tema y después conversamos con ambos sobre los dos temas. Hoy estuve entrevistándolo a Carlos Pereira, el expresidente del Banco Nacional de Fomento, actual ministro del gabinete del señor Abdo Benítez, y me daba unos datos que me parecían muy relevantes, de datos que también se ocultan, digamos, en todos estos días, y que es que aquello que lo calificó el senador del Frente Guazú como un elefante rosado, o sea, el hecho de la instalación de recursos del señor Messer en Paraguay, en realidad la cuenta se abrió en agosto del 2011, una de ellas, o dos, y la otra en mayo del 2013. O sea, ninguna de ellas fue durante el ejercicio vuestro, digamos. Y bueno, fuiste convocado, ¿qué evaluación haces de la... Primero, una cuestión que a mí me inquieta un poco también. Yo esperaba ver senadores muy preparados en el mundo de la economía, de las finanzas. Lo conozco como un excelente profesional médico, el doctor Grey, por ejemplo, ¿verdad? De Friedman no conozco profesión, digamos, pero ¿qué te pareció qué sensación tuviste de esa? Mira, obviamente vengo escuchando ya hace varios meses que se viene hablando de este tema y yo defino que hay dos elementos, ¿verdad?, que se están conjugando en esta discusión. Uno es un elemento político, que podemos hasta reconocer que es genuino, ¿verdad? O sea, pasaron las elecciones internas, ganamos, porque el movimiento Honor Colorado hizo que Mario Abdo sea presidente de la República, gracias al trabajo que hemos hecho. Y desde el 22 de abril hubo prácticamente una cerrada de puertas y todo lo que tenía olor a Honor Colorado era prácticamente despreciado de este gobierno. Y bueno, en eso hubo algunos abanderados dentro del movimiento Honor Colorado, entre ellos el senador Friedman, que en cualquier momento que encontraba era atacar a la figura del expresidente Horacio Carter, que semanas previas habían hecho campaña, inclusive en su departamento, en el departamento del Guairá. Entonces hay, por ese lado, una clara agenda política. Acá no es entender cómo se movió el capital del señor Messer, sino la pregunta es cómo podemos llegar al señor Horacio Carter en toda esta trama. Y también se conjuga esto con una línea editorial que se ha traspasado de un gobierno a otro, que es muy raro. Por lo general, los medios de comunicación tenían una visión muy en contra del gobierno de turno, pasaba al presidente de turno y automáticamente cambiaba el foco. Y acá nos damos cuenta que por primera vez está dando que pasa al gobierno, pero sin embargo el foco de atención es el presidente del gobierno anterior, ¿verdad? Entonces, ante la ausencia de elementos concretos se empieza a construir una trama
que empieza a modificar los hechos. O sea, vos podés montar una historia y tratás de generar elementos que representen esa historia, pero cuando no encontrás, uno puede modificar los hechos son lo que son. Entonces, eso es lo que nos está pasando hoy y es lo que estamos observando. A mí me tocó estar cerca de 2 horas en la comisión que estudia el caso Messer, donde básicamente hablamos del funcionamiento del sistema financiero. Cómo funciona el sistema financiero, qué es un bono, cómo se emiten los bonos en el mercado primario. O sea, realmente fue más que nada una explicación sobre eso, muy didáctico, tratamos de hacer, porque no tienen por qué ser expertos en esa materia, deberán tener sus asesores que le ayudan, o deberán tener los expertos, pero tratamos de explicar cuál es el rol que cumple cada institución, el Banco Central, el Ministerio de Hacienda, la Superintendencia de Bancos, la Comisión Nacional de Valores, la Bolsa de Valores, las casas de bolsa. O sea, es todo un diseño institucional donde están muy claro delimitadas las responsabilidades de cada uno de los actores, ¿verdad? Pero sin embargo, ante las respuestas, que no eran las respuestas que ellos necesitaban para armar su historia, es como que la historia no les cerraba. Pero espera, estos hechos que vos me das no me cierran con la historia que yo quiero armar. Entonces, el problema no son los hechos, el problema es la historia que está queriendo armar. No. Y lo mismo pasa también en el campo periodístico, y mencionaron, ¿verdad? Yo estaba siendo víctima de un cerco mediático, y bueno, esta mañana salté el cerco mediático y bueno, me fui para poder también ejercer mi derecho a réplica que está consagrado en la Constitución Nacional, y por lo menos que puedan escuchar después de varios días que se estaban publicando cosas que no eran ciertas. El problema de este tipo, ya les dejo a los compañeros, el problema de este tipo de comisiones en un país con una política absolutamente polarizada y atrincherada, es que puede pasar lo que quieras en el proceso de investigación, pero el dictamen ya está hecho, digamos, ¿no? O sea, el dictamen ya está hecho y ya no hay dudas al respecto de cuál va a ser el final. No, de hecho, eso, el evento más reciente sobre eso había sido un juicio político de un presidente de la República. Claro, o sea, claro, estaba claro, armado antes que arranque. claro, claro. Y lo otro, yo entiendo que un poco lo que, a ver, desde mi análisis de cómo se ven los medios de comunicación, lo de seguir pegando la carta tiene que ver a nivel medio con que es un jugador más de medio. Entonces siempre hay una competencia entre los medios y eso, directa o indirectamente, va a seguir pasando, ¿verdad? Eso no, me parece categórico. En el caso de ese video que corría en WhatsApp, donde Kerey le pregunta a Santiago Peña sobre lo del cártel de Sinaloa, y se corta ahí, a mí me encantaría escuchar cuál es la siguiente respuesta a eso, ¿verdad? Sí, él me hace una pregunta, ¿verdad? Que hasta me pareció hasta infantil en algún sentido, ¿verdad? Porque yo le digo realmente hasta de forma jocosa, le digo, senador, si el cartel de Sinaloa llega al aeropuerto Silvio Pettirossi, el sistema de control nos debería permitir que Migraciones no le deje ingresar. Y lo que vemos, y esto ya no está en la respuesta, pero lo he hablado también en otros medios de comunicación, es de que el ministro de Hacienda no puede estar por encima de todas las instancias de control que existen, no puede estar encima de la policía, de la Contraloría, de Migraciones, de tributación. O sea, tributación tiene su responsabilidad, forma parte del Ministerio de Hacienda, la aduana tiene su responsabilidad. Entonces, hay un diseño institucional, te puede gustar o no te puede gustar, pero es lo que no funciona. Es lo que tenemos, así que, y obviamente ahí entró la parte de la edición para poder cortar, pero prácticamente era también de una manera jocosa decirle que esperaría que funcionen los mecanismos de control de ingreso al país. Lo que desnuda esto es que la comisión que está ahí es absolutamente inoperante. Yo lo digo, no hace falta que lo digas, pero ¿cómo te sentiste o te fuiste esperando una cosa y encontraste otra? Mi metida es ser muy honesto. Yo lo tomé de una manera muy positiva en el siguiente sentido. Hoy se están discutiendo 12 leyes, 12 modificaciones de leyes y nuevas leyes en el Parlamento que atacan la problemática de la prevención del lavado de activos. Entonces, yo creo que estos 3 legisladores hoy conocen mucho más de lo que conocían hace una semana. O sea, yo quiero ver siempre el vaso medio lleno. Y se lo dije, yo creo que esto es importante. Se habla muchas veces de la falta de recursos y muchas veces la problemática no es simplemente poner más recursos del presupuesto, sino un problema de diseño. Y el problema que tenemos nosotros lo tienen todos los países y le encontraron soluciones. Uruguay llevó la CEPRELAT de ellos dentro del Banco Central, una entidad eminentemente técnica, igual como la tenemos acá, blindada de la influencia política y con recursos presupuestarios, financieros, superiores a lo que tiene la administración pública tradicional. Entonces, esto tiene soluciones en otros países y deberíamos también implementarlo acá en Paraguay. Te quiero pedir que te reserves la respuesta para después de pasarlo un poco. Hoy estamos muy futboleros, pasarle la pelota. No, porque quiero preguntarte si las autoridades financieras, las autoridades del mundo
bancario, no sé, de los procesos anteriores, tendrían que ser convocadas también a consecuencia de este dato que dio hoy el presidente del Banco Nacional de Fomento. Digo, no, ¿qué relevancia tiene, digamos, el hecho de que si se habla de cómo se derrotaron controles, evidentemente esos controles se derrotaron mucho antes de vuestro proceso de gobierno como ministro de Hacienda? Ahora, ¿cómo se asume, digamos, este tema de la reacción que tuvo el gobierno a través de su ministro del Interior de minimizar la acusación de los $500.000 o de más de $500.000? Y acá debemos decir que, en primer lugar, que justamente el ministro del Interior es uno de los afectados en esta situación, ¿verdad? Entonces, evidentemente, él tendría que salir a defender y tratar de minimizar esto. ¿Por qué es uno de los afectados? Y por lo que escuché por parte de los medios de prensa, al menos, era que también le mencionaban a él en este inconveniente al cual estaba haciendo alusión este abogado Marcial Valdés, ¿verdad? Entonces, creo que lo que tendría que hacer era justamente eso, tratar de hacer pasar, tratar de minimizar y que haya otro conflicto que pueda ocultar todo este tema que aparentemente le va a crear un grave problema al gobierno actual, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto, eso está ahí, no se toca, yo creo que en algún momento esto puede tener alguna consecuencia. No sé, y vamos a ser claros, no sé si es un juicio político, pero mínimamente, como te había dicho, Augusto, yo creo que vamos a ver un poco si la Fiscalía, el Ministerio Público actúa en contra un poco también de la gente del gobierno. ¿Te parece que va a actuar? Mira, hay muchos temas que la Fiscalía está olvidando, no está tocando. Acá realmente está la denuncia contra Fernando Lugo, que hasta ahora no avanzó para nada. Tenemos otras situaciones también que tienen que ver con esto. La discusión que tenemos con respecto al Tribunal Superior de Justicia Electoral, que ahora sí vamos a hacerle el juicio político. Pero ¿por qué cuando se dejó integrar juntas cívicas en forma irregular al Frente Guazú? Cuando se le dejó integrar las mesas electorales en forma irregular porque no estaba previsto en la ley, que era una cuestión también directamente vinculada a la gestión del Tribunal Superior, nadie dijo nada. O sea, acá no hay que ser... tenemos que tratar de dejar que la justicia esté tan direccionada como está ocurriendo, porque acá se está direccionando esto. Y acá, si bien es cierto, el gobierno actual mostró como dentro de sus 100 días el tema de la actividad del Ministerio Público, porque ahora se jacta del trabajo de otro para demostrar los 100 días, acá también hay cuestiones que el Ministerio Público está olvidando. Entonces eso sería interesante un poco ver, ¿verdad? Y no, solamente para agregar un poco el tema de Santiago, ¿verdad? A mí me sorprende una cuestión, y hay que decirlo, ¿verdad? Acá el presidente de esa comisión es Friedman. Friedman, que tiene una posición totalmente contraria, abierta contra el presidente Cartes. Es más, y eso en cualquier fiscal, cualquier juez de paz, ante una situación de odio y resentimiento, se aparta de una investigación de este tipo. Entonces, ¿cómo puede ser que él siga estando presidiendo esa comisión? Por lo menos que sea miembro, pero presidiendo esa comisión. Realmente es algo que para mí también me llama la atención. Metiéndome un poquito en el tema, ¿verdad? Pero a mí me llama la atención. Yo tengo una interpretación que me parece que es de deducción lógica. Yo creo que Friedman está ahí porque el que va a cortar la torta de esas decisiones es Mario Aldo Benítez. Yo no tengo dudas al respecto. O sea, es simple de naipes políticos nomás. O sea, si Friedman está ahí, no es porque él sea un jurista brillante, no es porque él sea un investigador de temas financieros relevantes a nivel regional, sino porque una persona que a rajatabla va a hacer lo que le diga o le pida al presidente. Y de es la lo que dijo República. Santi, es eminentemente político al final. A mí lo que me preocupa es que las disputas son simplemente en base a los conflictos coyunturales. O sea, los aliados de hoy eran los enemigos de ayer. Pero también puede pasar que los enemigos de hoy van a ser los aliados del mañana. Y no le hacemos ningún bien a la justicia que tenga que estar interpretando los momentos políticos. Yo creo que eso es muy dañino. Es muy interesante, ¿eh? Es muy dañino, ¿verdad? Porque eso nosotros no podemos desconocer. La política es así, la política es cambiante. Entonces nosotros hoy le tenemos a una justicia que está tratando de interpretar hacia dónde va a ir la corriente política. Y yo creo que eso le termina dañando de manera enorme al país. ¿Te puedo agregar algo sobre el punto nomás de lo que decís, claro. que es tan correcto? Cuando se planteó la impugnación contra Cartes, Nicanor, ahí todos los ministros de Corte quisieron integrar la Corte Suprema de Justicia en ese momento.
porque había un viento que parecía que este gobierno iba a actuar y íbamos a estar todos llevando tranquilamente esto. Pero lo simpático es que cuando se plantea la acción de inconstitucionalidad con respecto a la resolución de Lugo que le hace curar a Friedman y a la señora Mirta, se plantea una acción de inconstitucionalidad y todos los ministros de Corte se inhibieron. Todos los ministros de Corte se inhibieron. Imagínate cómo lo que está, solamente agregando un poco de cómo está realmente la justicia actualmente. ¿Crees que tiene que haber una investigación hacia los procesos anteriores o sería reproducir una especie de saña que hoy se está viendo con este proceso que terminó el 15 de agosto? O sea que a mí me tocó, yo conozco del proceso desde que Paraguay en el año 2008 entra en la lista gris del Gafi. O sea, yo conozco los esfuerzos, probablemente mucha gente no conoce, pero Benigno López llegó a ser hasta presidente del Gafi a nivel regional. O sea, él trabajó muchísimo en esto cuando estaba en el Banco Central. Cuando él sale del Banco Central, entro yo en su lugar como miembro del directorio y continué llevando estos temas. Entonces, han habido grandes avances en los últimos 6, 7 años. La pregunta es, ¿nosotros podemos hacer un análisis forense hoy con la normativa de hace 7 años? Y no. No podemos hacer un análisis de hace 7 años con la regulación de hoy. Tenemos que ponernos dónde estábamos en ese momento. Es como tratar de analizar un caso clínico con la innovación tecnológica de hoy. No podemos, tener que ponerte en ese momento y ver a ver si el médico hizo realmente lo que tenía en base a la información que manejaba. Yo te puedo contar que en el 2013 se hizo una revisión integral de todo el sistema financiero, se terminó sancionando a 4 bancos muy importantes, un caso muy sonado, ¿verdad? Se modificaban las normativas, salió nueva legislación. Estos proyectos que hoy están siendo en discusión formaban parte de un plan nacional y de una revisión que fue aprobada en marzo de este año, ya todavía por el gobierno anterior. Entonces, hay un trabajo andado y esto obviamente nos tiene que llevar, ok, ¿cómo seguimos mejorando? Pero tratar de decir que está todo bien o todo mal no es absoluto esto. ¿Hay avances? Hay que seguir avanzando, todavía hay que seguir mejorando en esto. Santi, yo no voy a citar ni medios ni entidades financieras, ¿sí? No voy a citarlos. Pero puede haber también detrás de esto una fórmula de hostigamiento, en algunos casos se llama terrorismo financiero también, ¿verdad? ¿Puede haber detrás de esto alguna intencionalidad? Mira, hay quienes dicen que uno siempre tiene que cuestionar y tiene que dudar absolutamente de todo, ¿verdad? Este es un camino muy delicado, ¿verdad? Porque el sistema financiero se sustenta sobre la confianza sobre el sistema financiero. Cuando uno pierde la confianza del sistema financiero, hace lo que ha sufrido Paraguay en el pasado, son corridas bancarias, ¿verdad? Entonces, hay hoy ataques de grupos económicos que tienen entidades financieras y medios de comunicación que atacan a otros grupos económicos que también tienen medios de comunicación y entidades financieras. Entonces, esta lucha, si es una lucha comercial simplemente, es tremendamente dañina porque esto termina perjudicándole al sistema financiero paraguayo, ¿verdad? Yo mencionaba esto en algunas de las entrevistas. A Paraguay le cuesta mucho proyectar una imagen positiva, ¿verdad? Porque somos un mercado pequeño cuando comparamos con el Brasil y la Argentina. A mí me ha tocado, siendo ministro y director del Banco Central, salir a promocionar el país, ¿verdad? Y uno puede mostrar 10 años o 15 años de progresos económicos, pero una mala noticia o una mentira le termina dañando mucho más al país, ¿verdad? Así que yo creo que muchas veces el tratar de alinear una historia, una narrativa a hechos que no existen y finalmente termino modificando esos hechos, termina perjudicando porque entramos en una guerra que pierden todos, pierde el país y pierden todas las instituciones financieras. Pero para que quede claro, digamos, porque si no después se malinterprete el que ve un pedazo en YouTube, saca otra conclusión. Acá no se está diciendo que Messer es un santo, ¿eh? No. No, claro. La justicia tiene que determinar eso. Eso es un tema aparte. Ese es un tema Acá lo aparte. que se ve, no, porque, insisto con No, esto, ¿verdad? Después se hacen los extractos y se queda así. Eso se no mancha queda, todo, ¿verdad? no hay dudas al respecto. O sea, no estamos defendiendo en absoluto a la Mercer ni nada. Estamos hablando de cómo se plantea la ingeniería de la salpicada. Correcto. ¿Por qué pasan y cómo se puede evitar que siga pasando, verdad? ¿Cómo se genera la ingeniería de la salpicada en un contexto totalmente polarizado políticamente? Sí. Es más, Mike, yo te diría que en base a la información que hoy manejamos, no debería existir ninguna duda de que el señor Messer, que está siendo investigado en Paraguay y en el Brasil,
es culpable de lo que se le está Claro, acusando. claro, claro. Hasta podríamos llegar a decir eso. Ahora, de ahí a que haya habido complicidad de toda una estructura, de varios gobiernos desde el año 2011, para beneficiarle particularmente a esta persona, cuando sabemos que los delitos, o sea, no es el único que ha cometido delito en el Paraguay. O Sí. si no, simplemente veamos cómo se manejaba el señor Cucho Cabaña de manera tan No, claro. holgadamente. Puede desnudar más fragilidades antes que complicidades. Refleja, él está de alguna manera representando las fragilidades que tienen que cambiar y tienen que mejorarse en el Correcto. Paraguay. Ha hablado Cucho Cabañas y yo tengo ganas de decir, hasta aquí te puedo decir. Hasta aquí te Ahí paso. nomás. Yo lo que estoy preocupado es por la encargada de recursos humanos del Banco Baza. Porque el señor Peña está todo el día en los medios de comunicación. Yo le, Sí, yo le sí. di reposo. Ah, bueno. Que no se entere nadie, ¿no? Bueno, hasta aquí este momento. Volvemos en un segundo con otro tema y otra invitada. Gonna make you notice. Got motion, been tried emotion. Feel the wind, teacher leaning. Seguimos en nuestra edición de Bar Conspiración de este jueves. La señora Luz María Nachajón, como todos los jueves, y esta mesa, esta barra que no para de alentar. Lo he visto a usted muy orondamente en una mesa electoral. Presidiendo una mesa, la mesa 31. Que no fue la anulada, por cierto. Así No, que por felicitaciones favor, fue por la el mesa trabajo. de más votos. Que mucha tuvo. fila había de gente, había para votar en tu... En la mía tuvimos 99 votos y realmente- 42, 43% de participación, por cierto, en la elección de Cerro. Sí. Con una sola lista para el presidente, muy bueno. Sí, O sea, realmente. digo, en Y el el caso... comportamiento también. Por eso, ¿verdad? Y la- Es interesante ver que las, ¿cómo se llaman esas organizaciones intermedias y compañías tengan ese movimiento de Y gente, el ¿verdad? hay gente que viene de Ciudad del Este. en Además, no es. Mucho es entusiasmo. Cerro Porteño. ¿Con quién estamos, don Mike? Bueno, hablando precisamente de democracia, la señora Marta Ferrara, directora, ¿verdad?, de Semillas para la Democracia, directora de Semillas para la Democracia, señor Dos Santos, vamos a hablar de financiamiento político y de cómo hacemos para saber realmente quién es lo que pone la plata en las campañas. Suele visitarnos siempre, claro, Guzmán, de la misma organización, una organización que hace mucho tiempo está monitoreando, técnicamente hablando, los procesos. Proceso complejo que tiene sus raíces en cómo se desarrolla y se construye la cultura también en toda una región, digamos, ¿no? Que no es precisamente Suiza, ni Suecia, ni Noruega. ¿Cuál es el estado del arte del financiamiento de la política en Paraguay a esta altura y cómo nos recibirá el 2023 al respecto, Marta? Bueno, falta mucho camino por recorrer para el 2023, pero el estado del arte actual es que tenemos una nueva ley de financiamiento de partidos que ha sido recientemente promulgada por el Ejecutivo, pero que todavía tiene que ser, por un lado, reglamentada y a criterio nuestro mejorada, en la medida de lo posible con una reglamentación bastante estricta. Si es que se puede lograr eso, sería un avance importante. Esta nueva reglamentación va a controlar las internas, también hace que los partidos políticos sean sujetos de la Ley de Acceso a la Información Pública, solo con un gran problema, que es que los pedidos de acceso a la información a los partidos políticos se van a hacer a través del Tribunal Electoral, que no tiene oficina de acceso a la información pública. ¿Tribunal Electoral Partidario o Tribunal No, Electoral? el Tribunal Superior de Superior Justicia Electoral. Pequeño problemita. Claro, acaba de dar tres puntos que me parecen ya un motivo suficiente para seguir conversando. Acceso a la información, o sea, ¿vos sabés lo que significa que se pueda acceder a la información de los partidos políticos? Es Bueno, vital. hoy se debería de poder acceder eventualmente. El problema es que ni siquiera conocemos las actas de las últimas elecciones. O sea, yo personalmente, no estoy hablando por boca ajena, he solicitado a través del portal de acceso a la información pública que está en el Ministerio de Justicia, porque el Tribunal Electoral no está adherido al portal, tampoco tiene oficina, nunca me respondieron. Ni los partidos políticos, tengo entendido, han conseguido tener las actas de las últimas elecciones. Ustedes se imaginan, si yo quiero tener información que tengo derecho por ley
a tener, porque nuestra ley es buena, es de las mejores incluso de la región, es una ley casi modelo, una Le ley... obliga en plazo y todo, ¿verdad? Sí, sí, es de transparencia activa, que significa que toda la información tiene que ser publicada, sobre todo teniendo en cuenta que los partidos políticos trabajan con gran parte del dinero público, que es nuestro dinero, e incluso el dinero que es privado, que está también reglamentado, deberían de rendir porque es para acceder a cargos públicos finalmente y uno vota en las elecciones para que los candidatos se postulen a cargos públicos, que son con dinero nuestro. Entonces uno no puede acceder a la información, el tribunal no tiene una oficina de acceso a la información pública, o sea, no está cumpliendo con la ley. Si consideramos desde el punto de vista de la ley, probablemente el Tribunal Electoral sea una de las instituciones más oscuras del Estado paraguayo, donde todos sabemos que existe gran cantidad de funcionarios, gran cantidad de dinero, pero no sabemos ni cuántos funcionarios tienen, es muy difícil obtener información al respecto, sabemos que no todos están profesionalizados, no existe una carrera de la función pública que se pueda aplicar al Tribunal Electoral con cargo, a pesar de que hay algunos profesionales muy buenos ahí adentro, sabemos, esa información no es pública. Entonces eso genera todo lo que hoy estamos viendo con un pedido de reforma electoral ya en puertas, también con un pedido de juicio político a los ministros, le resta mucha legitimidad básicamente al tribunal. Decías en algún momento al empezar que hay una ley que debe ser correctamente reglamentada, que debe hacerse énfasis en alguna cuestión reglamentaria. ¿En qué cuestiones, por ejemplo? Bueno, nosotros consideramos que una de las cuestiones clave, o sea, hay varias, ¿verdad?, que ya deben haberlo conversado. El financiamiento político tiene un problema grave que es desde el punto de vista orgánico, que los gastos deben ser controlados y sometidos a rendición solamente hoy a través de los balances que presentan los partidos. O sea, solamente me podrían controlar lo que yo rindo. El resto de la plata yo no sé dónde está. O sea, no hay una trazabilidad del dinero. O sea, yo no puedo controlar el dinero desde que entra hasta que sale. O sea, los órganos de control del Estado que deberían ser la CEPRELAT, el tributación, hasta hoy, por lo menos, con la ley que estaba vigente para las últimas elecciones, no formaban parte. Quiero entender bien. Lo que vos podés controlar como Estado, como organismo de control del Estado, es que mis cuentas estén bien. Que yo tuviera boletas por 10 guaraníes y hubiera gastado 10 guaraníes. Hasta ahí puedo llegar. Lo único que se podría controlar hoy, así como están las cosas, es lo que yo rindo. O sea, yo digo que gasté 1 millón y rindo por 1 millón. Más que eso no se puede. No. O sea, no hay posibilidad alguna de hacer una trazabilidad del dinero. Siempre va a haber dinero sucio en principio, dudoso, ¿verdad? por lo menos. Dudoso por lo menos. El tema de reducir los porcentajes. Claro, vos tenés que tratar de bajar la discrecionalidad. Primero, no hay sanciones. O sea, hasta hoy no se conoce a nadie que haya sido sancionado por un delito electoral. No hay posibilidad alguna de hacer un control. Ustedes habrán enterado hace unos días que el exministro que acabo de cruzarme con él en el pasillo dijo que él no era ni siquiera capaz como ministro de Hacienda de controlar los bonos. Mira, si va a controlar la plata del dinero en las campañas. Entonces, el problema es la discrecionalidad en la utilización de los recursos y sobre todo en el control. Ahora, ¿cómo en la práctica, o sea, me parece genial, ¿verdad? Pero ¿cómo en la práctica se controla un asunto que puede tener que ver con que yo me voy a la casa de un político y le dejo un maletín con plata? Bueno, en otros países con problemas similares a los nuestros, pero mucho más grandes, como por ejemplo México, también hicieron varias modificaciones a lo largo del tiempo. Una de ellas, por ejemplo, es que todo el dinero prácticamente es dinero público, o sea, que se utiliza muy pocos recursos, se pueden utilizar de fondos privados. Eso es uno, reducir las donaciones privadas, que aquí sí está legislado. Eso uno, creo que allá del 100%, apenas el 10% de lo que vos gastes puede ser privado y lo privado está totalmente restringido. No pueden donar las iglesias, no pueden donar las empresas, etcétera. O sea, hay como una restricción muy importante. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil controlar lo que yo te doy que lo que no te doy, ¿verdad? Eso por un lado. Y segundo, que todas las transacciones que se hagan en el marco de los partidos políticos tienen que ser en cheques. Todo está chequerizado. O sea, yo tengo que saber de dónde viene el cheque, quién dio el cheque, hasta dónde llegó el cheque. O sea, yo rindo con cheque. No solamente lo que vos gastás como partido,
sino lo que vos recibís como Sí. partido también. Todo, no, claro. O sea, yo no es que le voy a controlar, en México no es que controlan solamente lo que yo rindo, controlan todo el proceso completo, desde que yo emito un cheque, quién te dio el cheque, de dónde sacó la plata el del cheque, y otra cosa, ya no hay secreto bancario para las cuentas de los partidos políticos. O sea que si yo soy el administrador de un partido político, tengo que saber que el órgano de control puede chequear mis cuentas cuando quiera. O sea, no hay secreto bancario. Y además tiene que ser cheque. Entonces, si yo emito un cheque y yo di plata para la campaña de cualquier candidato o candidato X, evidentemente el cheque es mío, yo tengo que poder justificar de dónde saqué la plata. ¿Cómo yo controlo el caso de que, por ejemplo, Augusto sea candidato y él tiene un presupuesto, pero mucho de ese dinero que Augusto gasta, por ejemplo, para punteros políticos, digamos, no entra porque tampoco se controla cómo sale? ¿Cómo yo controlo que esa plata que yo le puedo pasar en un maletín a Augusto, que pueden ser $1 millón, él ni va a rendir, pero tampoco va a rendir lo que sale? ¿Y cómo se controla eso que sale justamente? Bueno, siempre, como te decía, va a haber discrecionalidad. O sea, es muy difícil controlar sobre todo el dinero sucio, ¿verdad? Y en una economía informal como la nuestra, donde gran parte de la economía de hecho ya es informal, es todavía más complicado. Entonces uno tiene que tratar, como te digo, con reglamentaciones de la ley, de ir achicando la brecha. O sea, donde... Claro, digamos, en una cuestión más o menos lógica y organizada, él no podría luego tener ese $1 millón. Claro. Si, Ah, no, si- claro, claro, ¿verdad? claro. Nosotros no vamos a poder candidatar, vamos a empezar por Sí, ahí. no estamos, Claro, no estamos arranquemos muertos. por ahí. Y después lo otro que me puse a pensar. Después, digo, si sí, vos ves a mí que yo aparezco en la campaña y estoy gastando más de $1 millón, empezás a sospechar porque yo no tengo esa plata. Siempre Marta. ese es el punto, ¿verdad? Y después es cómo, voy a decir, proponer 3 cosas para cambiar, que son cosas absolutamente lógicas que cualquier persona que nos está viendo va a decir, esto tiene todo el sentido del mundo. Anda presentada en Cámara de Diputados a ver cuántos votos tenés. ¿Verdad? El otro camino para tener un apoyo sobre eso es que la máxima autoridad, por ejemplo, de un país diga, esto me parece que es algo necesario, voy a pedirle a todos que me acompañen. ¿Cómo lo va a hacer ahora una persona que no puede sacarse de encima un quilombo como el de un Es narcotraficante? es fascinante cómo tenemos que de alguna manera volver. Esto es un tema político, no tiene que ver con siquiera con lo que está trabajando la organización de la señora. Quizás tenemos que hablar con más tiempo, pero digo, ¿cómo tenemos que volver hacia atrás y volver a replantearnos charlas que tuvimos, por ejemplo, con Gonzalo Quintana, al respecto de lo bueno, lo malo y lo feo de la institución dichosa del voto directo, por ejemplo, ¿verdad? Y de cómo hizo que se encareciera el costo de la política así explosivamente. Pero bueno, tenemos, esto es lo último, Marta, que tenemos previsiones de futuro, digamos, si se concretan estos cambios en la legislación, de tener una política más controlada o se ve nuboso. Bueno, yo creo que por eso estamos terminando el año, tenemos pendiente una reforma electoral que justamente parte del conflicto que hubo en las últimas elecciones, donde más allá de que haya habido no fraude, hubo un bajo nivel de credibilidad en el resultado, eso generó un conflicto, una legitimidad en el resultado, la gente no está convencida de que esas elecciones fueron limpias, por un lado, y el tribunal no ha contribuido mucho para esclarecer eso, ¿verdad? Como te digo, como un ejemplo, es que hasta hoy nadie sabe, no conoce las actas. Eso por un lado, estamos pendientes de aparentemente también un acuerdo, de acuerdo a lo que dijeron hoy mismo las autoridades del Parlamento, que son las que finalmente van a hacer las leyes, o las que tienen que llevar adelante un juicio político, de que los 3 ministros pueden, hay un pedido, se inició un pedido en la Cámara de Diputados para hacer un juicio político a los ministros de la Corte. Entonces, digamos, estamos ante un escenario donde, sí, yo soy optimista, quiero ser optimista ya a esta altura, más vale. Creo que se podría empezar el año que viene con un nuevo escenario en el cual, con una buena reglamentación que tiene que estar a cargo del Poder Ejecutivo, se pueda empezar a mejorar el control. Pero ahora hay una cuestión, no es solamente responsabilidad del Poder Ejecutivo, porque acá la discrecionalidad también viene de otros poderes, sobre todo del Poder Judicial. O sea, si las sanciones no se efectivizan, la impunidad impera, que es lo que nos sucede. O sea, vos podés tener, nosotros tenemos buenas leyes en general en Paraguay, empezando por la Constitución. El problema no es la ley, es el incumplimiento, la discrecionalidad a la hora de controlar. Entonces, Sí, si señora. no hay sanciones,
No, no tiene sentido. Nos prometemos volver a conversar sobre el tema con más gente posiblemente, porque es un tema que va Sí, a es apasionante. estar- Muchísimas gracias, Marta, por visitarnos esta noche. ¿sí? Bueno, al contrario, y me gustaría seguir profundizando este tema porque va a ser el gran tema del año que viene. Sí. Va a ser el gran tema. Edu, sí, señor. ¿qué tomamos, Edu? No sé qué tomamos. ¿Qué tomamos? ¿Qué tomamos, Edu? Hoy tomamos el cóctel Cuñataí, que está hecho con frutos rojos, jugo de durazno y el Habana Club 3 años, por supuesto. No hay frutos rojos y azules. Claro, delicioso. Digo, no, pregunto, no, ¿verdad? no, Pregunto. Los más dulces. Bueno, Y también trajimos el... gracias. Tenemos que hacer una pausa ya. Sí, ¿sí? van a mandar Sí, ya algo. volvemos. Un En momento. eso no te mandan al freezer con lo que es. Todas las palabras que dijiste, cada golpe que me diste, pesan como este silencio, no brilla mi corazón. No puedo esconder tanto dolor y tantas otras callan como yo. Y aquí estoy, de pie frente a tu puño, digo basta. No creo en tus caricias, digo basta. Mi cuerpo no se pisa, digo basta. Tu miedo está a la vista y yo soy libre de mostrarme como soy. Cada vez que arreglo mis mejillas, solo se esconde a la vista de esta soledad machista, no brilla mi corazón. No puedo esconder tanto dolor y tantas otras callan como yo. Y aquí estoy, de pie frente a tu puño, digo basta. No creo en tus caricias, digo basta. Mi cuerpo no se pisa, digo basta. Tu miedo está a la vista y yo soy libre de mostrarme como soy. Todas las palabras que dijiste, cada golpe que me diste, pesan como este silencio, no brilla mi corazón. Basta, no creo en tus caricias, digo basta. Mi cuerpo no se pisa, digo basta. Tu miedo está a la vista y yo soy libre de mostrarme como soy. La otra opción era hoy mostrar una cirugía que hace el doctor Mime en vivo, pero decidimos Por que era- unanimidad. por unanimidad era mostrar el trabajo de Luz Mariana Chajón. Augusto. Además, un tema terriblemente respetable, una cuestión que absolutamente. como sociedad nos lleva a reflexionar en relación a una apuesta que tenemos que defender de cara al futuro, ¿no? Luz, felicitaciones por esta iniciativa. Muchísimas gracias. Realmente me emociono recibir sus aplausos porque
Realmente es una problemática que nos aqueja desde hace muchísimo tiempo, solamente ahora está tomando fuerza y es muy difícil luchar contra una sociedad acostumbrada a no hablar de un tema que es considerado un tabú y una vergüenza para muchas mujeres. Y como te dije y como siempre digo, no hay una sola mujer en nuestra sociedad que no haya pasado por algún evento de violencia o física o psicológica o económica, porque también existe esta última. Y les agradezco muchísimo por pasar el video, porque realmente es un trabajo que lo hice, o sea, que lo vengo llevando con mi manager, Sergio Polacha, y en conjunto con otras personas en Argentina, con la productora musical Ritmos del Mundo. Y fue un trabajo arduo de 3 meses, escarbando cosas muy profundas para poder mostrar realmente algo muy sincero, algo muy crudo. Porque no estoy solamente contando una historia que le pasan a otras personas, estoy contando algo que me pasó a mí, algo que nació de mí. Como mujer y como artista siento que tengo una responsabilidad muy grande de hablar acerca de esto. ¿Sabes qué? Muchísimas gracias Chapó, por el como diría. apoyo. De esos días en que aplaudís con seriedad, ¿verdad? Es una pero si hay algo que agregar como hilo de esperanza, el mundo está cambiando de a poco, ¿no? Todas las movilizaciones que se han dado en estos tiempos, creo que de alguna manera está generando Una respuesta. sí, y además nuevas generaciones Sí. que Yo van a creo que- probablemente pensar diferente y vamos a tener una sociedad un poco más decente. Yo te diría que el cambio más importante que se está dando es aprender a escuchar. Sí. No es tanto hablar, no es tanto hacerse cargo de las movilizaciones ajenas ni hacerte el feminista porque es cool. Escucharle a las mujeres porque lo que están diciendo tiene Es algo respetable. detrás, es muy respetable. Felicitaciones, Luz María, ¿sí? Muchas Sí, que es gracias. cierto, es lo que dijiste, Mike, recién, escuchar. Muchachos, Hasta el jueves, ¿verdad? hasta el Sí, jueves. hasta el jueves y bueno, ¿Y después? ¿y hablamos en guaraní? Hablamos en guaraní. No, otra vez, Está, perfecto. Gracias, Habana Club. Hasta como luego. Hasta el próximo jueves.